Polanco, pertenezco al grupo número 12 y estaré hablando sobre una de las características principales del hipertexto, que es la reusabilidad. Gracias a las redes, internet, actualmente no se trata de producir un documento y de reproducirlo para su uso. Lo que importa es el acceso y reproducción del mismo. Hoy en día la reusabilidad permite modificar copias, lo que antes no se podía hacer. Las copias se pueden modificar a través de los escáneres, a través de páginas también, lo que antes no se podía hacer. Antes las imprentas lo que tiraban era muchísimas copias y no podían modificar ni ponerle imágenes, no podían ponerle reproducciones de audios, de sonido, no podían poner video, porque en ese momento no existía la modernidad, no existía la era digital como ha avanzado. Yo tengo un ejemplo de la reusabilidad. Antes también las máquinas de escribir, como se le dice en mecanografía, tú te equivocabas y no podías, tú te equivocabas, y al momento de equivocarte, tú lo que hacías era que tenías que botar la hoja. Hoy en día no. Hoy en día con la era digital, a través de un ordenador, una computadora, tú te pones a digitar, ahí empiezas a digitar tu documento. Al momento de equivocarte, lo que hace es que vuelves y digitas, porque es digital. Esa es la diferencia que hay entre el impreso y el documento impreso y el digital. También puedo decir que la reusabilidad ha ayudado a las empresas a tener que gastar mucho dinero, porque gracias a la reusabilidad, las empresas tienen documentos digitalizados en sus servidores, que a través de eso ellos, si quieren modificar un documento, simplemente tienen que escribir el nombre de lo que quieren poner, porque antes no se podía. Yo tengo otro ejemplo también de la reusabilidad. Antes, cuando se usaban fax, simplemente podían mandar una copia hacia un receptor, del emisor al receptor, una copia del documento, del emisor al receptor. Hoy en día no. Hoy en día podemos enviar, si esa copia la queremos modificar, la podemos modificar a través de escáner. Lo que antes no se podía hacer, era algo tedioso, porque tú no podías modificar las copias. Muchas gracias y pasen buenas. Gracias. Muy buenas tardes. Christopher Figueroa, de la herramienta de multimedia. Le estaré hablando bajo el tema el dinamismo. Quizás algunos de ustedes habrán escuchado ese tema de el dinamismo. Bueno,
Para los que no han escuchado ese tema tan maravilloso, tan profundo y tan precioso, el dinamismo es una de las características del hipertexto. Quizás algunos de ustedes han escuchado alguna característica del hipertexto. Bueno, se ha encontrado con flexibilidad, accesibilidad, entre otras características muy importantes. Pero en esta tarde les está dando una pequeña tutoría, una pequeña introducción acerca de lo que es el dinamismo en el hipertexto, la función que hace el dinamismo en el hipertexto y lo importante que es el dinamismo y en lo que el dinamismo tiene que ver. Bueno, al concluir el video, le estaré dejando algunas imágenes acerca de la función del dinamismo, con lo que se conecta el dinamismo y la función que hace. Y lo que tan importante es, hoy en día se obvia mucho acerca de esta característica dentro del hipertexto. Pero esta característica, junto con las demás que lo componen, son muy importantes para llevar a cabo lo que se quiere, el objetivo, el cual que se necesita lograr para que funcionen las cosas de la manera correcta. Bueno, tengo para decirte que el dinamismo es un proceso y hay planes dinámicos y que sin documentos de texto, ¿verdad? El dinamismo se puede entender de esa manera como resultado, como le estaba desglosando. El dinamismo está muy estrechamente ligado a la flexibilidad. Entonces, el texto, la imagen, el sonido, tienen que ver con el dinamismo. PHP, JavaScript, Java, todos esos lenguajes de programación tienen que ver con el dinamismo. Cada uno de esos objetos hacen posible esos elementos dinámicos que el dinamismo funcione de manera correcta. Los documentos dinámicos son muy posibles a la creatividad. Son muy utilizados, son técnicas que se necesitan. Y te quiero decir que el dinamismo tiene que ver también con el PHP. El dinamismo es una información ofrecida. En las imágenes encontraremos cómo el dinamismo tiene como función que están las imágenes de multimedia, los videos, se suelen tales videos como videos de YouTube, entre otros. Es muy importante el dinamismo. A continuación, las imágenes acerca del dinamismo. Saludos profesor, ingenieros de la asignatura de herramientas multimedia. Mi nombre es Carlos Jonathan VG. Somos integrantes del grupo 12 y en este caso le vamos a hablar acerca del hipertexto. El hipertexto, como ya hemos escuchado y visto, es una estructura no secuencial que permite crear, agregar, enlazar y compartir información de diversas fuentes por medio de enlaces asociativos y redes sociales. Específicamente, estaremos hablando de una característica muy importante del hipertexto, que es la transitoriedad. ¿Qué es la transitoriedad? De manera general, la palabra transitoriedad viene de transitorio,
que significa pasajero, temporal, algo que perece o caduca. Entonces, ¿cómo podemos entender esta característica del hipertexto, que es la transitoriedad? La transitoriedad en los documentos digitales, principalmente en general, presentan un mayor grado de inestabilidad y menor fijeza que los documentos analógicos, ya que pueden ser alterados y modificados con mayor facilidad. En este sentido se habla de la palabra siempre escuchada, actualización, para aludir a la facultad de modificar y poner al día un documento. Los documentos analógicos presentan más problemas de actualización que los documentos digitales, aunque dentro de estos últimos también existen grados distintos de actualización, ya que dependen del soporte de almacenamiento en el que se guarda. No podemos modificar un documento en soporte de papel a menos que borremos, tachemos, cortemos o peguemos parte del material físico. Y lo mismo sucede con un libro. Aunque la edición digital nos permita modificar el texto si lo tenemos digitalizado en un archivo de nuestro ordenador, y se ha convertido en una tarea fácil volver a imprimir un documento en cuestión una vez modificado, también podemos reeditar digitalmente un libro impreso, pero tiene consecuencias. Esta nueva edición significaría nuevos gastos, trabajos de impresión, encuadernación, distribución, etc. Los soportes ópticos de solo lectura como CD-ROOM o DVD no pueden ser manipulados directamente, pero sí, ojo, pueden ser copiados, y otros soportes digitales de escritura también ópticos como magnéticos, y estas copias pueden ser una vez manipuladas y modificadas. Este hecho se ha convertido en el terror de sectores antipiratería y de los defensores de los derechos de explotación y auditoría. La facilidad de actualización en la transitoriedad está también relacionada con otras características, que es la autenticidad, una característica muy importante. Un documento digital fácilmente copiable y manipulable ofrece un menor grado de autenticidad que un documento analógico. Al igual que un documento original en soporte de papel es más auténtico que una fotocopia. Por eso ha sido necesario establecer en el ciberespacio ciertos tipos de regulaciones legales similares a las que ya existían en el mundo real, ya que a través de la World Wide Web se realizan intercambios en servicios tales como contratos, transacciones económicas y financieras, compras online y otras más, etc. Esto ha obligado a desarrollar herramientas y mecanismos tales como la firma en el certificado digital, que es muy importante, se utiliza mucho también cuando uno recibe paquetes, con el fin de comprobar que un usuario no es suplantado por otro, o los certificados de autenticidad y auditoría, cuyo objeto es dar a conocer que un documento descargado en la red es de confianza o simplemente para acreditar dicha auditoría. O sea, necesariamente se tiene que crear mecanismos de seguridad para validar la autenticidad del documento. Por su parte, los documentos contenidos en soportes magnéticos son perfectamente copiables y manipulables en los discos duros de nuestro ordenador y de los servidores que alojan nuestras páginas web, disquetes, tarjetas de memoria, discos SID, etc. Así pues, una característica de los documentos hipertextuales integrados en la web es que son Buenas noches, profesor. Vengo a hablar sobre la apertura. El libro impreso ha constituido siempre una obra cerrada, un objetivo cerrado, completamente absoluto, con un principio y un fin, y la autoría, el hipertexto, y más correctamente, el hipertexto en la World Wide Web, configura lo que se ha denominado obra abierta,
Precisamente Humberto Eco, en su obra abierta, hablaba de dos tipos de colaboración del lector para referirse a las obras a las obras que una intelectual y otra manual, dentro de lo que se denomina obras abiertas. Estos dos tipos se corresponden con el lector usuario del hipertexto. Una vez que ha roto limitaciones del soporte impreso, según Thomas Poole, estas son las características que se definen las obras abiertas. Por ejemplo, acceso no lineal a la información, lo cual implica inexistencia discursivo, rompiéndose así la secuencia única, o sea, como un principio ordenador de la información. Bueno, la segunda sería la suspensión de los factores delimitadores y los límites significativos del producto cultural convencionalmente condicionado por una utilización de un soporte cerrado. Bueno, la tercera sería desinvulgamiento de la autoría centralizada, motivada por las interconexiones e integraciones que el usuario puede establecer con otros textos, obras y autores, y por su capacidad convertirse en emisor. Muchas gracias.